¿Qué pasa, riders? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy os traigo algo muy especial, mi nueva bicicleta Hi-Bike, que os vengo a hablar de ella en este vídeo, y es algo completamente nuevo, innovador y que redefine el concepto de la e-bike. Si quieres saber de qué bicicleta se trata, quédate hasta el final del vídeo. Vamos allá. Os presento mi nueva Hi-Bike para este año, la nueva Hi-Bike TRN IQ, un modelo nuevo completamente diseñado desde cero de la firma Hi-Bike, una bicicleta espectacular con un cuadro completamente formado en carbono, 160 milímetros de recorrido tanto en su eje delantero como en su amortiguador, y lo que hace muy divertida esta bicicleta con una geometría espectacular y su nueva cinemática es las vainas muy cortitas, lo que hace una bicicleta muy divertida en los descensos, una bicicleta mucho más nerviosa y también tener control en los ascensos. Pero ¿qué hace especial sin duda esta nueva bicicleta de Hi-Bike, la TRN IQ? Es su motor Pinion MGU 1.12, un motor con una transmisión completamente integrada dentro del propio bloque motor que se acciona a través de pequeños engranajes. De esta manera no tenemos un cambio externo como una bicicleta convencional y prácticamente está libre de mantenimientos, ya que tampoco tenemos una cadena convencional, sino que se sustituye por una polea. Este motor tiene mucho que ofrecer, lo he empezado a configurar a través de la aplicación, es un motor súper interesante con muchos modos de asistencia y ventajas, pero como no es el protagonista de este vídeo, sino que es la bicicleta completa, cuando domine un poco más y pueda explicaros cómo funciona, os hablaré más de él en un vídeo aparte. Hablando de más características de la bicicleta, algo que también es súper interesante es la autonomía que nos va a dar esta bicicleta, porque cuenta con una batería de 800 vatios completamente desmontable. Para todos los que salgáis en ruta y necesitéis dos baterías porque hagáis rutas largas o necesitáis desmontarla para poder llevarosla a vuestra casa para cargarla, pues con esta bicicleta lo vais a poder hacer. Otro de los características y componentes esenciales son sus amortiguaciones, completamente equipada con la marca RockShox, en su eje delantero una horquilla Silo Gold RC y su amortiguador Rosox Super Deluxe Select RT, también de 160 milímetros. Otra de las características principales de esta bicicleta es que es mullet, 29 pulgadas adelante, 27 pulgadas y media atrás, agilidad y control, con la rueda delantera pues de 29 pulgadas un poco más grande, tenemos mucho más control pues a la hora de pasar obstáculos, piedras, raíces, y la agilidad de una rueda más pequeña atrás, ¿no? A mí me encanta este concepto, funciona muy bien, es una bicicleta ágil y estable al mismo tiempo, por lo tanto, para mí es un concepto ideal. Otra característica, hablando de sus ruedas, son el montaje que nos ofrece a través de la marca de T-Swiss, una marca más que conocida y fiable, ruedas Hybrid 1900 específicas de e-bike, que son ideales y resistentes para la práctica del enduro. Las ruedas son completamente montadas, tanto llanta como bujes de esta marca, ¿no?, de T-Swiss, con unos bujes 370. Y calza unas cubiertas Continental Cryptotal. Todos los que me preguntáis siempre qué cubiertas utilizo yo a través de redes sociales son las que os recomiendo, son las mejores cubiertas que he probado hasta ahora, tanto en grip como rodabilidad, como durabilidad, son espectaculares, no las cambiaría por ninguna otras. Otro componente que nos ofrece este modelo de bicicleta son los frenos TRP, los Slate de 4 pistones, potencia de frenado y progresividad, unos frenos que están muy bien. Componentes más pequeños y no menos importantes son la potencia, la tija del sillín y al igual que el manillar de la firma XLC, un sillín Selle Royal que prácticamente lo montan casi todos los modelos, un sillín cómodo que estéticamente es bonito. Y luego a mayores, pues bielas son de la marca de Pinion también, al igual que el propio selector de cambio y el gatillo que controla el propio display. Cuenta con una pantalla también a color, muy intuitiva, muy fácil de usar, que nos aporta mucha información sobre los datos de la ruta. No tengo mucho más que poder deciros de ella, así a términos generales, porque como podéis ver no lleva ningún tipo de cambio externo como una bicicleta convencional, sino que lleva una polea, lo que la deja libre de mantenimientos prácticamente y de problemas en nuestras salidas, ¿no? ¿A cuántos de nosotros nos ha roto un cambio con un golpe de una piedra, una rama? Pues esta bicicleta, pues te olvidas de todo eso. Tengo muchas ganas de probarla, sobre todo probar los modos automáticos de este motor. Lo vais a ver en otro vídeo porque ya os digo, es increíble. Sabía un poco sobre el motor, como todos, cuando tenemos curiosidad y leemos en internet características, pero no me podía imaginar todo lo que realmente puede llegar a hacer este motor. Es espectacular. Yo prefiero dejarlo para un vídeo aparte porque quiero
pues empezar de cero con esta bicicleta, porque como muchos de vosotros, para mí también es un desconocido este nuevo motor, y quiero descubrirlo con todos vosotros en una serie de vídeos que haré en mi canal, como es esta motorización, ¿no? Mi idea es hacer una primera salida, y configurarlo sobre la marcha para enseñároslo a todos vosotros, por si alguno de vosotros al final se decide por este tipo de motorización en alguna bicicleta, que ahora las marcas están empezando a integrarlo, y creo que es bastante interesante pues saber un poco cómo se configura, cómo funciona, ya que el display es bastante intuitivo, pero a través de los botones a veces no llegamos a poder configurar al 100% todo lo que queremos, ¿no? Yo os quiero dar mi punto de vista más sincero, más realista, y por eso quiero hacer una primera toma de contacto en una salida a modo de videoblog, donde os voy a enseñar un poco mis primeras sensaciones con este motor. Este vídeo simplemente es a modo de información, de enseñaros una review más de una bicicleta nueva que voy a poder montar a lo largo de este año y que va a ser mi compañera de aventuras. Así que nada, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente. Chao, chao.